¿Qué tal? ¿Cómo andan? En el último video estábamos hablando de la cuestión del sufrimiento que sale de un apéndice del del capítulo sobre la verdad subjetiva, en donde aquí Kierkegaard revisa una de sus obras llamada La historia del sufrimiento, y veíamos cómo el sufrimiento consiste en una relación con la realidad en tanto que imposibilidad, y que el sufrimiento tiene que ver con la razón, con lo racional, porque también tiene que ver con lo racional la desesperación, ya que la desesperación es duda. Bueno, habíamos terminado viendo que el individuo ético sufre porque él no sabe si a lo largo de su vida siempre podrá obrar éticamente, porque incluso puede, porque la perfección ética es imposible, es humano y se puede equivocar, o incluso puede estar ante dos normas morales contradictorias y va a tener que elegir, y por un lado va a actuar correctamente, pero por el otro va a cometer una falta. Bueno, el individuo sufre porque razona sobre el individuo sufre porque razona sobre su situación y concluye que no hay posibilidades para él, que no hay futuro. Recuerde que el futuro y lo posible son lo mismo. Ahora bien, para el ético y el esteta el sufrimiento es contingente, sucede en determinadas situaciones, pero la perspectiva religiosa sabe que el sufrimiento no es contingente, sino la verdadera naturaleza de la condición humana. La fe hace del sufrimiento su punto de partida, ya que si el sufrimiento es producto de la razón, que constata ante determinada situación que se le presenta al individuo la falta de toda posibilidad, la fe lo que hace es afirmar la posibilidad. Si bien la razón constata que no hay posibilidad y por ello desespera, la razón también quiere lo incondicionado y por eso siempre quiere ir más allá de sí misma. La paradoja es la pasión de la razón. La razón sabe que más allá de sí misma se encuentra lo incondicionado, la libertad, un absoluto donde las contradicciones son unidad. Recuérdese que para Kant la dialéctica permite la reconciliación entre posiciones antagónicas, en las que ambas pueden afirmarse al mismo tiempo. La razón no puede conocer este absoluto, pero la fe sí puede tenerlo como objeto, ya que la fe es voluntad, pero no por ello carente de intelección. O sea, la razón no puede conocer este absoluto, pero sí lo puede conocer la fe, porque la fe es conocimiento esencial y por lo tanto conoce lo absoluto en la acción. Ahí está la claridad propia de la ética. Así la fe llega a la presencia constante de lo uno en el tiempo, esa presencia en la que lo posible no se contradice con lo imposible. Es en el caso de Abraham, en Temor y Temblor, él cree, el doble movimiento de la fe supone para él asumir que es imposible que Isaac se va a salvar y aún así creer que es posible que se va a salvar. Y en virtud, ese es el absurdo, y en virtud y gracias a eso Abraham se salva. Los estadios son puntos de vista, perspectivas, pero uno comprende al anterior. Así, en el matrimonio encontramos la validez estética y lo religioso posibilita una segunda ética. El pecado consiste en que el individuo no puede a partir de sí mismo relacionarse con lo eterno y supone que lo eterno se vuelva tiempo. La razón por la que lo eterno se vuelve inexistente es el amor. Es por amor que lo eterno decide ser en el tiempo. Si el individuo es heterogéneo respecto de la ética, el amor transforma esa ética en una segunda ética, no ya fundada en la ley moral o en el imperativo categórico, sino en el amor,
en este movimiento que realiza lo eterno hacia el tiempo. Movimiento de humildad, incluso hasta de humillación. Así, lo eterno ya no es el trasmundo de las leyes y por lo tanto lo universal, sino el movimiento de lo eterno hacia el tiempo. La segunda ética, por lo tanto, no supone la relación entre lo universal y lo particular propio de las leyes, sino en el amor. Entiendo que esta segunda ética se invierte la relación entre lo universal y lo particular, de modo tal que la relación va no de lo universal hacia lo particular, sino de lo particular hacia lo universal, que es lo singular. El individuo puede relacionarse con la realidad en tanto que posibilidad o imposibilidad, y lo posible es siempre lo futuro. Si se relaciona con la realidad en tanto que posibilidad, puede iniciar una nueva cadena causal, mientras que si se relaciona con la realidad en tanto que imposibilidad, no. Ahora bien, el futuro es siempre incierto y por lo tanto contingente. Por lo tanto, la relación con la realidad en tanto que imposibilidad supone relacionarse con la contingencia propia del futuro. Es decir, Kierkegaard habla en una obra que se llama La validez estética del matrimonio, como que lo estético es absorbido por lo ético. Por eso lo estético tiene validez en el matrimonio. Lo estético se reformula a partir de lo ético. Bueno, es la relación de lo universal con lo particular, que da como resultado lo concreto. También se da esta relación entre lo religioso y lo ético. Si bien la ética es imposible por la realidad del pecado, lo religioso posibilita una segunda ética, que es fundada en el amor, porque lo religioso, que parte del sufrimiento y parte de la imposibilidad de la acción ética, supone el movimiento de lo eterno hacia el tiempo, un movimiento motivado por el amor, y eso es lo que posibilita el amor, lo que posibilita al individuo relacionarse con lo eterno, y de ahí que se hace posible una segunda ética que ya no se funda en las leyes, sino en el amor. Ahora bien, la relación de imposibilidad con la realidad supone una relación de imposibilidad con el futuro. Y Kierkegaard habíamos hablado al principio que lo propio de la existencia, de la condición humana, es la incertidumbre del futuro. El futuro es siempre incierto y contingente. Por eso la relación con la realidad en tanto que imposibilidad también supone relacionarse con la contingencia propia del futuro. El sufrimiento es esencial en el ser humano porque el futuro es siempre contingente. O sea, si el sufrimiento es parte de la condición humana es porque para el ser humano el futuro es contingente, no puede conocerlo. Recuérdese el ejemplo de Sócrates, que no podía aceptar una invitación a cenar para el otro día porque no sabía si no se le iba a caer un tejado en la cabeza que le iba a matar. Cosa de la que siempre nos escapamos, que para nosotros nos parece cómico, porque es una forma de evitar esta relación con el futuro en tanto que contingente, porque de lo contrario nos angustia. Porque a su vez nos relaciona con la muerte, porque siempre en el futuro está ya la posibilidad de la no posibilidad, que es la muerte. El sufrimiento, por lo tanto, tiene que ver con esta condición del ser humano de desconocer su futuro. Y por eso la relación con la realidad en tanto que imposibilidad. Porque la imposibilidad tiene que ver con el futuro, y frente al futuro no podemos nada porque no lo conocemos. La contingencia determina que yo me relacione con el futuro en tanto que imposibilidad. Ahora bien,
Aquello que determina el futuro como imposible es mi racionalidad, porque mi racionalidad no es capaz de tener certeza alguna en relación al mismo. Pero si bien la razón me relaciona con el futuro en tanto que imposibilidad, también quiere lo absoluto, ya que la paradoja es su pasión, donde posible e imposible son aspectos de lo mismo. Si en la paradoja posibilidad e imposibilidad se identifica, ese absoluto al que mi razón me lleva entonces sí puede iniciar una nueva cadena causal al margen de toda contingencia propia del futuro. La paradoja es la manifestación fenoménica de lo eterno, que es aquello que permanece constante en el cambio, y esto determina que el futuro ya no sea enteramente contingente, ya que en el mismo también encontraré aquello que es permanente en el cambio. Esto que es permanente en el cambio en sí mismo supone la unidad de posibilidad e imposibilidad, por lo que esto siempre puede iniciar nuevas cadenas causales en todo momento. Yo ante mi futuro soy impotente porque no lo conozco. Mi relación con el futuro, con el futuro es de imposibilidad. Pero si yo me relaciono con lo eterno, con Dios, que es para el cristianismo supone la relación con el tiempo, también me relaciono con algo en donde posible e imposible no se contradicen. Y por lo tanto, mi futuro ya no será siempre contingente y desconocido. Yo sé, como lo eterno es aquello que permanece constante a lo largo del tiempo y en el cambio, yo sé que en el futuro siempre podré contar con mi fe, a partir de la cual yo puedo relacionarme con lo imposible e imposible. Yo sé que puedo, así como me relaciono ahora con Dios en la fe, también lo podría hacer en mi futuro. De acá lo puedo hacer dentro de 2 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, hasta el último día de mi vida. Siempre podré tener eso constante a lo largo del cambio. Y eso constante a lo largo del cambio es lo eterno, que a su vez es una paradoja porque supone su decisión de haber tenido un inicio en el tiempo. Eso eterno es una paradoja porque supone un inicio en el tiempo y por lo tanto supone una identidad entre posibilidad e imposibilidad. Por lo tanto, yo ya no me relaciono con el futuro en tanto que imposibilidad. Ahora me puedo relacionar con el futuro en tanto que posibilidad porque mi relación con lo eterno, en la fe, me relaciona siempre con un poder capaz de crear nuevas cadenas causales, con un poder que es libertad, porque lo eterno es libertad. En la ética kantiana la libertad es lo que es causa de sí mismo. La contingencia supone mi incertidumbre para poder actuar éticamente en todo momento y por ello mi relación con la realidad es siempre de imposibilidad. No obstante, mi razón me lleva a postular un absoluto que por ser causa de sí mismo es capaz de crear nuevas cadenas causales. Si lo contingente determina mi impotencia para crear nuevas cadenas causales, en la fe recupero mi poder para relacionarme con la realidad en tanto que posibilidad, ya que en la fe me relaciono con ese algo capaz de crear nuevas cadenas causales. Mi libertad está impedida, mi libertad es la posibilidad de crear nuevas cadenas causales, y mi libertad está impedida por el pecado, pero también está impedida porque el futuro es contingente. Ahora, yo recupero mi libertad en la fe. En este eterno que es una paradoja, porque se ha tenido un punto de inicio en el tiempo. El pecado es impotencia, pues consiste en la heterogeneidad respecto de la ética, pero la fe devuelve el poder para actuar, por lo que quita la impotencia del pecado. Si el absoluto al que quiere llegar la razón es constante, idéntico a sí mismo en todo momento a pesar del cambio,
entonces se encuentra más allá de toda contingencia y por ende de la incertidumbre propia del futuro. ¿Por qué es constante en el cambio? Porque se trata de lo eterno teniendo un origen en el tiempo, y por lo tanto siempre es diferente y siempre es el mismo. Al igual que la voluntad de poder en Nietzsche, se trata de un diferir que difiere continuamente consigo mismo y que sin embargo siempre es el mismo. El futuro es incierto y yo no sé lo que puede traer, porque el futuro es tiempo y por lo tanto es cambio. Sin embargo, lo absoluto es constante e idéntico a sí mismo a pesar de su cambio, por lo que se encuentra más allá del cambio y del futuro. Siempre, si lo eterno se ha vuelto tiempo, por amor, podrá ocurrir siempre que yo tenga, podrá volver a repetirse si yo tengo fe. Y esto puede darse también en el futuro, que para mí es desconocido, pero ya tengo una certeza. Ahora bien, ese absoluto no es algo que yo pueda conocer objetivamente, ya que es sujeto, y solo puedo llegar a él mediante el pensamiento subjetivo. O mejor dicho, mediante el agotamiento del pensamiento subjetivo, porque la fe en sí misma es el agotamiento de la reflexión. ¿Qué quiere decir el agotamiento de la reflexión? Es el movimiento continuo de la razón buscando la paradoja y perdiéndose a sí misma en el camino al punto de volverse pasión. La razón quiere la paradoja, aquello que no puede pensar. Este produce un movimiento constante que termina por agotar la razón, que termina por agotar la reflexión, porque reflexión y razón son lo mismo, al punto de que se vuelve pasión. Sin embargo, este agotamiento de la reflexión no supone una falta de pensamiento. La búsqueda de lo incondicionado por la reflexión la lleva a invertir el sentido de su movimiento, dejando de ser reflexión para volverse repetición, dejando de moverse de lo universal a lo particular para moverse de lo particular a lo universal. No deja de ser pensamiento, o sea, la fe supone el agotamiento de la reflexión, de la razón. Pero la fe se da cuando la reflexión, que es reminiscencia, invierte el sentido de su movimiento. Sigue siendo pensamiento, pero sigue siendo, incluso se podría decir reflexión, pero ya no racional. Por eso Kierkegaard lo llama repetición. Ya no va de lo universal a lo particular, sino de lo particular a lo universal. Ya no es reminiscencia. No obstante, no deja de ser pensamiento. Es como, al igual que en la experiencia estética, no podemos decir que la experiencia estética carezca de algún tipo de conocimiento. No hay ahí conocimiento conceptual, pero no obstante sí hay algún conocimiento esencial, como el ético o el ético religioso. La certeza que yo tengo de que lo eterno intervendrá creando una nueva cadena causal de ser necesario, si bien no es objetivo, o sea, la certeza que yo tengo de que lo eterno intervendrá creando una nueva cadena causal de ser necesario, si bien no es objetiva, procede de la actividad misma de mi reflexión que quiere decir la paradoja. O sea, si mi reflexión termina por agotarse e invertir el sentido de su movimiento, de ahí yo voy a tener la fe, la certeza de que lo eterno en el futuro, de ser necesario, intervendrá creando una nueva cadena causal ante mi sufrimiento. Se trata aquí de mi imaginación imaginando aquello que no puedo imaginar. La paradoja es la manifestación sensible de aquello que es la raíz común de lo posible y lo imposible, de lo finito y lo infinito. Por ser la raíz común de todos los opuestos, tiene que ser causa de sí mismo y por lo tanto es capaz de crear
una nueva cadena causal, porque si es causa de sí mismo, siempre es libre y puede crear nueva cadena causal, porque en eso consiste la libertad para la ética kantiana. Y algo es causa de sí mismo cuando es la raíz común de todos los opuestos. La subjetividad es pensamiento racional que constata la imposibilidad en el futuro, pero que al mismo tiempo postula algo más allá de sí misma, porque la subjetividad es razón y la razón tiene como su pasión la paradoja. Y esto por eso la lleva a postular lo absoluto e incondicionado, y que por lo tanto es capaz de crear una nueva cadena causal. Ahora bien, algo que la razón postula es Dios, que es capaz de interceder en mi vida creando una nueva cadena causal para salvarme de mi relación de imposibilidad respecto de la realidad. Ahora bien, dado que la ética y por lo tanto la culpa y el castigo es racional, este absoluto buscado por mi razón se encuentra más allá del bien y del mal, porque se encuentra más allá de la razón. Si la razón diera con lo absoluto, entonces este absoluto solo intercedería en virtud de mis méritos. Pero como es aquello que se encuentra más allá de la razón, lo que da con el absoluto es la fe y no la razón. Entonces de nada sirven mis méritos para conmoverlo. Es decir, la decisión por la cual lo eterno tiene un inicio en el tiempo es el perdón del pecado. Por lo tanto, no puede lo eterno requerir la exigencia, no puede lo eterno requerir la excelencia ética para ayudar al individuo en su sufrimiento, porque justamente lo eterno es el perdón del pecado. Parte de esa imposibilidad, de esa imposibilidad del individuo de relacionarse con la realidad, de esa heterogeneidad del individuo respecto de lo ético. Abraham, al sacrificar a Isaac, tiene fe en que su hijo se salvará. Su relación con la realidad es de imposibilidad porque no tiene más alternativa que sacrificar a Isaac, pero también cree que lo absoluto intervendrá a fin de crear una nueva cadena causal, de modo que su relación con la realidad ya no sea de imposibilidad, sino de posibilidad. La intervención de lo absoluto creando una nueva cadena causal permite relacionarnos con lo real, con la realidad, en tanto que posibilidad, y nos rescata de nuestra heterogeneidad respecto de lo ético. Bueno, ahora Kierkegaard sigue comentando. Ahora Kierkegaard lo que va a comentar, es la obra que se llama Estadios. Y aquí terminamos con la obra Historia de los Sufrimientos. Bueno, Kierkegaard dice que en o lo uno o lo otro, lo estético y lo ético se conciben como puntos de vista y no como estadios. Esto determinaba que el punto de vista estético sea una posibilidad de la existencia, mientras que el ético sea el existir. En esta obra llamada Estadios, Kierkegaard habla de estadios existenciales, por lo que tanto el individuo estético como el ético son personalidades existentes. Todo punto de vista es una abstracción que deja de lado la decisión, por lo que no hay lucha entre los puntos de vista estético y ético. Por el contrario, el individuo del estadio ético combate contra lo estético y contra lo religioso, ya que por un lado le aterra caer en el sueño estético y por el otro busca defenderse de lo superior. Es decir, en lo uno o lo otro, lo estético y lo ético son puntos de vista, se relacionan esencialmente con el existente, pero son puntos de vista y en consecuencia no están en conflicto. Pero Kierkegaard aquí dice que, dado que los plantea como puntos de vista, lo está planteando como abstracciones, y al plantearlos como abstracciones deja de lado la decisión. Por lo tanto, el esteta, el individuo estético y el individuo ético, son siempre personalidades existentes, que luchan entre sí, porque en cada una hay decisión. El esteta porque no toma ninguna decisión y el ético porque ha decidido, pero por un lado teme volver a caer en el sueño estético y por el otro lado teme que la ética se le vuelva tentación en virtud de lo religioso. Recordemos que
desde el paradigma de lo religioso, lo ético se vuelve una tentación. Sin embargo, salvada esta distancia, esta es mi opinión, es interesante la relación que hace Kierkegaard entre los estadios existenciales y los puntos de vista, ya que de ese modo podrían pensarse como perspectivas de la existencia, y esto lo acercaría a Nietzsche. Para Nietzsche, cada pulsión supone una interpretación y es una perspectiva de lo real. No hay verdad respecto de lo real, sino perspectivas, porque lo real no es uno, ni es ser, sino diferencia y multiplicidad, juego de fuerzas. Los estadios existenciales pueden entenderse en este sentido de manera similar a las pulsiones, es decir, como puntos de vista respecto de lo real. Para Kierkegaard, el estadio religioso incorpora a los otros dos y por lo tanto afirma la mayor cantidad de perspectivas posibles, como es la afirmación originaria de la voluntad de poder. El esteta es una posibilidad de existencia, no tiene ninguna realidad, sino que es una posibilidad de todo y es por lo tanto perdición. La afirmación hegeliana de que lo interior es igual a lo exterior y viceversa es estético-metafísica, y por ello el pensamiento hegeliano no tiene relación alguna con la ética ni con la religión. La ética contradice la afirmación hegeliana, ya que es interioridad y por lo tanto se contrapone a lo exterior, que le resulta indiferente. Para la ética lo exterior le resulta indiferente, no le interesa el resultado sino la intención. La ética es interioridad y no tiene manifestación fenoménica, por lo tanto se contradice con esta afirmación de Hegel de que lo interior es igual a lo exterior y lo exterior es igual a lo interior. Lo exterior para la ética es la acción y lo que la ética acentúa es la intención que motiva esa acción. La victoria exterior no prueba nada, la intención es interioridad y de ahí que el resultado no forme parte del pensamiento subjetivo. Mientras que el resultado se relaciona con el pensamiento objetivo, la ética es conocimiento esencial, es decir, pensamiento subjetivo. En este mismo sentido, el castigo externo también resulta indiferente para el individuo ético. El individuo que se ha elegido a sí mismo, el individuo ético, no espera un castigo externo por sus faltas. Él mismo se va a procurar ese castigo. Del mismo modo que tampoco le va a dar importancia al resultado de sus acciones, sino la intención. Ahora bien, es en lo religioso donde se plantea con mayor fuerza la antítesis entre lo exterior y lo interior. Y es en esta antítesis que surge el sufrimiento como categoría existencial. Por ello, Kierkegaard luego dirá que el sufrimiento denota la heterogeneidad del ser humano respecto del mundo. Lo infinito de la interioridad se dirige hacia el interior. Es decir, donde más marcadamente se da esta contradicción entre lo interior y lo exterior es en el estadio religioso, mucho más que en lo ético. Ahí se nos muestra esta heterogeneidad del individuo respecto del mundo, como él es espíritu y no naturaleza. Y el sufrimiento es aquello que denota esta heterogeneidad del individuo respecto del mundo. Bueno, finalmente Kierkegaard termina así pasando revista, comentando una obra que se llama In Vino Veritas. En el vino está la verdad. La obra versa sobre una reunión de diferentes personajes, cada uno de los cuales representa distintos aspectos del estadio estético. Bueno, las ideas principales de la obra es que existir es diferente de saber y que para la estética el instante lo es todo, lo que equivale a decir a que no es nada. Esto lleva a Kierkegaard a afirmar que el tiempo es decisivo en los estadios existenciales, incluso en la paradoja, ya que la misma acentúa el tiempo paradójicamente. ¿Por qué? Porque en el estadio religioso el tiempo se relaciona con lo eterno, entonces el tiempo se acentúa paradójicamente, pero el tiempo siempre es esencial en los estadios, es axial en cada uno de los estadios. Para el esteta el tiempo solo vale en la medida en que en el instante del hedonismo él siente placer, pero después el tiempo se vuelve una tortura. Para el ético lo invierte, para el ético el tiempo a medida que pasa el tiempo gana más y más, porque el tiempo para él es la tarea de volverse subjetivo.
Para el religioso, en el tiempo es donde tiene su inicio lo eterno, es el punto de origen, el punto de inicio de lo eterno, como es la venida de Dios al mundo, de ahí el instante. Cuando el existente acentúa, el tiempo se aleja de la estética para acercarse a la ética y a lo religioso. Por ejemplo, mientras que para el esteta la belleza de la mujer depende de cuestiones accidentales, para el ético la belleza de la mujer depende del tiempo y aumenta con los años, ya que aquí el tiempo es puesto de relieve de manera ética. Sin embargo, el ético todavía sale de la existencia mediante la reminiscencia para buscar lo eterno. La interioridad aparece como pasión, ironía, patos, humor o dialéctica. Para el ético la belleza aumenta con los años, a diferencia del esteta, que la mujer se vuelve más fea con el transcurso de los años. Para el ético porque supone la posibilidad de una historia, de relacionar lo universal con lo particular, de elegir a ese otro al que ama todos los días, de elegir siempre a la misma mujer y no dejarse caer por la tentación del hedonismo, no recaer, digamos, en lo que es la naturaleza. Bueno, aquí hemos terminado esta parte. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo video.